dioses buenos y superiores y como no tan importantes en su país. Digamos, los Asir y los Banes. Bueno, es una estructura piramidal su sociedad, el rey en la cabeza, luego la aristocracia, por debajo comerciantes, artesanos y por último los esclavos, que justamente, bueno, eran tomados como prisioneros en estos territorios que iban conquistando a partir de toda Europa. Llegaron a conquistar territorios en Francia, en Alemania, en Rusia. Y bueno, se puede decir que era una sociedad muy compleja en las cuales los granjeros, aunque estén casi en la base de la sociedad, participaban de un congreso que se llamaba TIM, que podían como tomar decisiones y ser partícipes en esta sociedad. Poseían un rico cosmovisión, como les dije antes, en la cual todo lo que a nosotros nos llega de su cultura lo vamos a encontrar en tumbas, que son formas de enterramiento. Los van a enterrar con todo su ajuar. Esto le va a pasar a la clase alta, a la aristocracia, no le va a pasar a la clase pobre es donde moría y su clan lo permitía, lo iban a enterrar. El rey o la aristocracia iba a ser enterrado con determinados ajuares, que por eso nosotros podemos llegar a ver la riqueza de estas obras. Son de enterramientos arqueológicos. Bueno, voy a ir pasando para que vayan viendo, así no les queda como una forma abstracta de pensar. Se van a utilizar oro, plata, de minas de Europa y también de monedas de plata y de oro que circulaban por Europa como un premodelo capitalista. Ya andaba circulando algunas monedas producidas en Dinamarca, ellas las fundían, las fundiciones se hacían de forma artesanales, pero se hacían como seriadas, eran unas de barro en las cuales ellos iban a fundir los metales que ellos iban a utilizar. Era una arcilla muy resistente a las altas temperaturas, iban a utilizar también pinzas para poder quitar esas urnas del fuego. Luego van a utilizar una técnica que es a la cera perdida, que es una técnica muy compleja, la cual nosotros heredamos como cultura occidental, que va a ser la utilizada después en el Renacimiento y en los diferentes estilos que le siguen. Es una técnica muy complicada que se hace a partir de moldes y a partir de un molde de cera, lo cual después se van rompiendo diferentes moldes y queda la figura que uno quería realizar, y luego se va emprolijando con una lima metálica los bordes y digamos y la rebarba de todo el contorno. Van a hacer también incrustaciones en piedra preciosa. Van a usar, por ejemplo, ahí había un abalorio, no sé por dónde andaría. Exactamente, bueno, ese tiene cristal de roca, están engarzados, están tallados. Cuando funden, antes que se seque el metal, les hacen con algún cincel o algún elemento punzante todas las decoraciones. Esto es un tema muy importante porque en las decoraciones vamos a ver que hay diferentes periodos. Pero la verdad que es como muy extenso, un poco largo, y como que traté como de resumir un poco que los motivos que van a utilizar se alejan de lo geométrico, son muy naturalistas. Pero, por ejemplo, son formas zoomorfas o antropomorfas que están súper estilizadas. O sea, hay un naturalismo tan importante en sus producciones que luego de una figura zoomorfa o antropomorfa la van a desdoblar y la van a transformar en simples curvas, contracurvas, lazos, cadenas, con un ritmo muy rico, muy importante. Se va a ver un dinamismo muy intenso, pero asimismo una simetría. Son estas contraposiciones como que hay simetría, pero también hay un cierto caos. Ese caos también es el que yo había referido con su rica cosmología,
como que en su cosmología también estaban la parte oscura, los dioses de la guerra, el caos que ellos tenían que combatir, estos dioses, reclutando almas con las valquirias, como es el caso del dios Odín, que debe andar por ahí, que siempre está custodiado por cuervos, por zorros. Bueno, ese caos también es el caos que ellos mismos temían. Es un caos continuo que se va a dar también en las formas caóticas de los dibujos. Por ejemplo, el estilo Burles, que es uno de los estilos posteriores más o menos del siglo X, esa ya es una puerta de un templo, cuando ya habían adoptado la religión católica, que se ve, bueno, se puede leer de dos maneras, como el bien luchando con el mal, típico rivalización de la religión católica, y si no se puede ver como si fuera, por ejemplo, el dragón como urgiendo al árbol de la vida, que también los temas de árboles y de flora y de fauna que son tan importantes. Bueno, después, además de todas estas figuras que se fueron recorriendo, bueno, pulseras, aretes, dijes, y bueno, y como eran una cultura muy guerrera, obviamente con la proliferación de armas increíble, que justamente estas armas, como habíamos dicho, se encontraban en tumbas de guerreros o de personas de la aristocracia. O sea, no sabemos si un campesino le enterraban con su palo ni nada, pero bueno, por lo pronto sabemos que la aristocracia le enterraban con su ajuar en lo que ellos habían hecho en la vida. Bueno, también los enterraban con sus barcos, porque bueno, como no sé si lo comenté anteriormente, bueno, está muy importante el tema de la navegación. A través de ellas realizaban sus conquistas. Entonces, como que todo lo que tenga que ver con la industria naviera, que era en expansión y cada vez era más importante, también facilitaba esta conquista que ellos realizaban. Por lo tanto, en sus barcos también iban a hacer estas decoraciones sobre animales feroces en las proas, también para como proteger a la embarcación de los peligros que podría haber en el océano y los movimientos telúricos o simplemente una fuerte corriente del océano. Bueno, ellos creían que con estas simbologías se veían protegidos de animales. Y bueno, y también retratando animales, ellos también creían que los podían llegar a dominar o a poseer. Bueno, básicamente, bueno, trabajaban, ya dijimos, el oro, la plata, el bronce, que es una aleación, bueno, conocida la aleación del estaño con el cobre, y diversas aleaciones también. Incrustaciones, usaban mucho lo que era el asta de alce, un animal de la zona nórdica, ¿no? En otra zona, bueno, el hueso se lo utiliza de otro animal. Ellos, bueno, tenían a su alcance estos tipos de animales y, bueno, ellos iban a extraer el hueso del alce para hacer diversos amuletos. Que están muy vinculados con la protección y con la magia. Bueno, también tenían un sistema muy complejo que eran las runas, que era una escritura, símbolos, a partir del cual ellos podían contar su historia a través de las sagas también. Y bueno, eran adivinación y diversos temas de interés. Bueno, además trabajan en la madera, la piedra, y como que yo antes había hablado de diversos estilos, nunca se superpone un estilo a otro, sino que son los estilos que van haciendo como una conjunción. Bueno, y ya habíamos hablado del dios Odín, que lo habíamos visto como el rey de la guerra. Después tenemos el dios Thor, que es el hijo de Odín, que lo vemos siempre representado con un martillo. Se le dice que es el dios del trueno, y él con el fuerte martillo y el golpe hace un estruendo muy similar al trueno. Es el dios de la agricultura y todos los movimientos que tienen que ver con la tierra. Entonces los agricultores confiaban en él todos estos aspectos de la naturaleza, la lluvia y demás. Y después tenemos, bueno, al dios Frey, que acá salió junto, bueno, que es el dios de la fertilidad. Bueno, si se lo puede observar con detenimiento, bueno, vemos una imagen fálica, tiene que ver también con la reproducción de la tierra y la reproducción en sí de la población. Él está dorado. Luego de que habíamos dicho que estaba vaciado a la cera perdida, luego, cuando ya se desmolda, se lo puede dorar con alguna aleación o con oro. Simplemente estos objetos tenían muchísimo valor ritual, por lo tanto siempre se van a ver de piedras superiores, de piedras que costaban encontrarlas,
como por ejemplo también el ámbar, que es la resina solidificada de los árboles, que al ser un proceso natural que lleva muchos años, y muchos, también es como una mercancía súper importante y privilegiada. Bueno, habíamos hablado también de las naves, de que bueno, ellos hacían viajes ultramar, bueno, se sabe que llegaron a Canadá, mucho antes que los españoles, a América, y también navegaban ríos internos. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Bueno, más o menos un leve pantallazo, no me quería extender, pues no sabíamos con cuánto tiempo íbamos a andar, pero bueno, es más o menos para borrar esa imagen. Bueno, yo creo que lo que todo acá nos une es un poco esta retrospectiva por la Edad Media, por estos valores, por los valores de ideal, de la libertad y demás cosas. Yo creo que todos, nadie miramos con prejuicio a los vikingos, pero solamente es como para reflejar la memoria de que no es una cultura bárbara, sino que bueno, es una cultura extremadamente, puede ser criticada porque a veces los métodos eran demasiado sangrientos como para hacer las expansiones, pero bueno, no podemos dejar de admirar este conocimiento que bueno, que lo fueron adquiriendo a prueba de error, de herencia de otras culturas importantes. Y bueno, básicamente es eso, es como hacerle como un pequeño homenaje a los vikingos, a su orfebrería tan compleja. Y bueno, si alguno tiene alguna duda y yo puedo llegar a contestarles. Si no... Podemos agregar a lo de la imagen que no es el vikingo con el casco con alas de Wagner, sino el casco que tiene Odín. Exactamente, exactamente. De hecho, así sacamos esa imagen exactamente del Colorado, exactamente. Bruto, osco. Perdón, Odín sí era representado con un casco con alas. Los vikingos no usaban casco con cuernos. Claro. Casco con alas sí, claro. Casco con cuernos no. Perfecto. Claro, son imaginarios que se van tejiendo como para encrudecerlos o enrudecerlos. Sí. En realidad, el casco con cuernos es una demonización que viene junto con la religión católica. Exactamente, que ellos la adoptan. No usaban cuernos. Justo antes de que... Más que para beber. De que los tomen, claro. Exactamente, de que los tomen los normandos, pero... Justamente esto es un detalle de un casco, reflejando esta idea de protección hacia la victoria, el dios de la victoria. Y bueno, sí, es verdad lo que decís. Es como que también el ser guerrero era una casta. No era que cualquier borracho iba a ser guerrero. Era una tarea muy, muy importante. Y era una tarea, hasta te diría, ritual. Lo que pasa es que la mayoría de los guerreros en realidad eran también agricultores. O sea, se destacaban por eso, ¿no? La cultura de la tierra estaba muy unida a la cultura de la guerra. Entonces, antes de la era de hierro eran matriarcales, con el advenimiento del hierro fueron patriarcales, por eso Odín brilla más que la diosa. Exacto, que es una mujer que es el ideal de seguir por las mujeres, claro, comunidad de esposa perfecta. Exacto. Que también es una bajada de línea un poco, ¿no? El modelo de vida de los dioses, sí, para que también se adapte y sea el ideal para que los ciudadanos copien esos ideales. Perfecto. Bueno, Gisela, muchas gracias. Bueno, gracias.